Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buenas ideas, con excusas para poder hacer un país mejor y encontrarnos en función del progreso. Esas semillitas del criterio que nosotros creemos que están en los libros y que si las regamos todos los días pueden florecer dentro del alma de cada uno de nosotros. La noche de hoy vamos a estar hablando de cine. Hemos estado conversando de cine en los últimos episodios de este programa y hoy tenemos a una dama, a una mujer que tiene un nombre que ya ustedes van a verme en el tejemaneje de pronunciarlo, pero que tiene que ver muchísimo con sus raíces. Ella es de ascendencia griega, pero también es la dueña de una tradición y de una conciencia de los venezolanos que lo ha dejado plasmada en su obra. Ella es nuestra invitada de esta noche, que es Efterpi Charalambidis. Creo que lo pronuncié bien y lo ensayé antes de decirlo. Te invito, Efterpi, a que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría, imagínate tú, qué tradición, además, toda la vida. Les doy un saludo muy caluroso desde aquí, desde Caracas. Estamos en una temporada bellísima con nuestra película Qué buena broma, Bromella, y para nosotros es un placer siempre compartir con toda Venezuela, sobre todo así como se está transmitiendo tu programa, y bueno, es para mí una gran responsabilidad y un honor. Gracias por la invitación. Naces en el año 1967, un año por demás interesante, donde parece que Venezuela está en la prominencia, en la promesa de desarrollo. Se ha dejado atrás la dictadura de Pérez Jiménez, casi. Comienza una gente que empiezan los movimientos de nacionalización petrolera. Al poco tiempo nace la OPEP. Pasan muchas cosas en el momento en el que tú naces, pero yo tengo una teoría, una idea de que tanto los nacidos en la década de los 60 como los que nacimos en la década de los 80, nos ha tocado la adultez o el desarrollo de nuestras vidas en unos países diferentes a los que nacimos. Los que nacieron en los 60, bueno, se encontraron cuando tenían 20, 25 años, 30 años, con el Viernes Negro, con la crisis de los años 90, con el quiebre de las instituciones políticas, con unos partidos que se devoraban entre sí. Y nosotros, los nacidos en los 80, yo nací en el 89, bueno, nos encontramos casi con lo mismo, ¿no? A los 20, 25 años, bueno, empezamos a ver la caída de los precios de petróleo, la crisis global, las especies de problemas políticos que nos han llevado hasta el devaneo de las noches de hoy, de las últimas elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nacemos en medio de una promesa y nos toca asumir
las riendas de nuestro destino para conformar un país mejor. Pero me gustaría muchísimo saber tu opinión sobre el nacimiento de esa Venezuela. ¿Qué es lo primero que para ti, no sé muy bien de tu infancia y tu ascendencia, pero qué es lo primero que para ti significa lo venezolano? En tu infancia, ¿qué fue lo primero que te hizo saber que estabas en Venezuela y que la identidad venezolana te pertenecía? La identidad venezolana. Mira, crecí en una casa donde se hablaban los dos idiomas, ¿no? Digamos que en casa se hablaba el griego, se habla el griego. Pero viviendo en Venezuela, teniendo ya mis padres su residencia aquí, pues hablábamos en español, sobre todo porque fuimos al colegio, ¿verdad? Ya yendo al colegio nos estábamos encontrando con que, bueno, trajimos más ese idioma a la casa. Nuestros padres nos hablaban en griego porque así se acostumbraron, ¿no? De hablar así en la familia. No por un asunto impositivo, sino una costumbre, pues, es costumbre. Mi mamá y mi papá se hablaban en griego, ¿no? Entre sí. Y nosotros, a su vez, ellos a sus hijos les hablaban en griego. Entonces yo crecí escuchando el griego, entendiendo el griego. Fuimos a un colegio, no colegio, sino que la comunidad griega de Venezuela, naciente en ese momento, tenía un programa especial para los chamos, los hijos de los inmigrantes, de los griegos. Íbamos los domingos a esas clases dominicales, ¿no? Creo que eran los domingos o los sábados, no me acuerdo ahorita. Era el fin de semana, me acuerdo, porque durante la semana no podíamos ir, mis padres trabajando, nosotros en el colegio. Y allí aprendimos griego, el griego, ya decir, bueno, vamos a escribir y vamos a leer en griego. Pero realmente mis hermanos y yo, que nacimos los tres aquí en Venezuela, yo soy la menor. Está mi hermana, mi hermano y yo. Te pregunto, imagino que tus padres vienen sí. a Venezuela huyendo de la guerra en Grecia, ¿no? Huyendo de esa violencia y de persecución de la izquierda, persecución hacia la izquierda por parte de los movimientos protofascistas, pensemos, que estaban funcionando. ¿O por qué llegan a Grecia tus padres? ¿Por qué llegan de Grecia tus padres a Venezuela? Mira, acuérdate que habían olas de migración en esos momentos, no nada más de Grecia, ¿no? De otros países de Europa. Estamos hablando de una larga crisis de posguerra, por un lado, y también dependiendo de la posición económica que tienen estas personas que emigraron. Mis padres campesinos de la parte norte de Grecia, ellos vinieron de mis bisabuelos, vinieron del Asia Menor, lo que es Turquía, pues, ¿no? Okay. Ellos pertenecen a esa ola de desplazados griegos, entre otras nacionalidades otras culturas, estaban los sirios, estaban los armenios, los griegos también, había asentamientos griegos. Y en hoy día Turquía. Todos huyendo de una desestabilización terrible, de guerras y de persecuciones y de derrocamientos de reyes que hubo entre el 50, el 60 y el 70. Sí, eso estuvo ocurriendo, pero en realidad, digamos que quizás en el momento decisivo para papá y para mamá, lo que ellos cuentan, pues lo que ellos nos han contado a nosotros, era la precariedad, pues, de la vida del campesino, pues, ¿no? Ellos no querían buscar un surgir, pues no veían delante de ellos que ellos pudieran surgir en el país de origen. Y decidieron que, bueno, vamos a buscar, pues, otras posibilidades. Obviamente había una ola de inmigrantes que se habían ido en años anteriores y eso fue una reacción en cadena, obviamente, ¿no? Esas migraciones europeas. Entonces, había un barco que salía para Venezuela. Un amigo
de papá, unos amigos de la misma localidad, del pueblo, entre sí empezaron a hablar, jóvenes al fin, queriendo queriendo encontrar un futuro para poder tener, ganar dinero y también enviar dinero a Grecia, ¿no? Pues esa es la otra, o sea, es para ti y para la familia. Decidieron que, bueno, ok, vamos a probar entonces en Venezuela. Allá hay unos paisanos que parece que les está yendo bien. Y así fue como se vino mi papá. Mi papá se vino primero. Quiero decir, mi papá y mi mamá no se conocían. Entonces, se casaron por mamá viene después, porque casi. Amigos en común, allegados en común, los juntaron, por decir así. Es decir, mi mamá estaba en Grecia y una amiga de la familia abordó a mi mamá y le dijo, mira, hay un buen muchacho en Venezuela que está buscando una esposa. Mira, esa historia es muy común y de esa época, entre los españoles que huían de la guerra civil, entre todos estos europeos, y esos matrimonios por correspondencia hicieron muchísimas familias. Yo creo que es una experiencia maravillosa y ahí debería salir otra película. Después nos comentarás sobre eso. Mira, pensado, pero Dios mío, es complicado, pero sí, eso está en la historia de mi familia. Ellos se conocieron por foto y mi mamá se vino acá a casarse con él, no a conocerse, no, a casarse. O sea, no era que ella iba a venir, iba a ver qué tal, no. Era una esposa, una mujer con quien formar un hogar, pues. Y mi mamá se vino griego, ¿no? 17 días en... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amiga mía. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos con Efterpi Charanlambidis. Siempre se me chispotea. Es un nombre de las acentuaciones griegas. Y esto no es maracucho. No es maracucho. Podría ser maracucho la mitad del nombre. Pero lo cierto es que quienes quieran enviarnos un mensajito de texto con sus comentarios, pueden hacerlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio. Yo, de esta maravillosa mujer que hoy está conversando con nosotros, había visto una película que no sabía que era de ella, que es Libertador Morales. La fui a ver al cine hace, ya 11, 12 años, no me acuerdo exactamente en qué momento fue la presentación de esa película, pero hoy y en estos días investigando sobre su más reciente película, que está en cines y que invito a verla, que es Qué buena broma, Bromelia. Bueno, he empezado a atar y a recordar cosas maravillosas y a agradecerle a ella por hacer cine venezolano. Vamos a hablar de cine venezolano a la vuelta. Ya regresamos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro, en un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer, donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la Vereda del Lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram @puertodelibros. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con Efterpi Charalambidis, una venezolana con ascendencia griega que ha llegado hasta nuestro programa para hablarnos de su más reciente producción, de su más reciente película. Aquí hay varias cosas que hay que destacar. Primero, que la tradición de cineastas femeninas en Venezuela siempre ha sido como una especie de sello de calidad. Yo pienso en cineastas mujeres y pienso en la señora Benacerraf. No solamente pienso en esa hermosa película Araya, que es una obra maestra, sino que también pienso en su trabajo incansable al frente y en la fundación de la Cinemateca Nacional y en poder empezar a recoger, bueno, todos los fragmentos de cine que estaban dispersos en el país y darle un orden a este país que estaba siempre, que en el siglo XX se empezó a fundar como nación. Y después, cuando me preguntan nombres de mujeres, bueno, viene a mi mente la película de la señora Schneider, esta Huelepega, que también marcó muchísimo y fue una de las películas más taquilleras de Venezuela y que expuso mucho la manera de ver el cine venezolano, y al mismo tiempo se convirtió en una especie de paradigma del cine venezolano que muchos han criticado, bueno, porque se habla de la película del malandro, de la película de la violencia, de que el cine venezolano se encasilló en eso, pero es porque la señora Schneider, bueno, hizo ese género tan vívido y fue tan eficiente esa película en el mundo que por alguna mala suerte nos encasillamos en mantener o en cultivar ese género. Pero Charalambidis nos trae un género cómico, porque es que El Libertador Morales es sin duda una película esperanzadora, pero es también una comedia, y hoy se nos presenta otra película, una película también llena de valores, una película con un mensaje que ustedes y toda la familia debe ver, pero también con una vis cómica, con la posibilidad de irte a reír, aunque sea de las desgracias y de las cosas malas que suceden en el país. Esa tercera vertiente del cine es a propósito. ¿Tú crees que debemos de cultivar la comedia en el cine y dejar atrás un poco esos dramas al estilo culebrón de televisión, o esos dramas sociales tan profundos y tan afectados como los que nos hizo Chalbó o como los de la propia señora Schneider? Yo creo que el humor siempre es una vía para abrir el camino de la percepción, ¿no? Para que haya más voluntad de percibir una historia, ¿no? El humor. Hablo más del humor que de la comedia. ¿Y por qué digo el humor? Porque creo que el humor es un componente, es un ingrediente de la vida. Yo en el mismo día, y puede no pasar sino 5 minutos, puedo reír y puedo llorar, como la vida misma. Las películas son una composición de fragmentos de una vida, o de la vida de un personaje principal y los colaterales, ¿no? Entonces es así, es la vida misma. Entonces, Libertador Morales, el justiciero, que es una película que divierte, obviamente, porque hay una gran identificación con lo que somos nosotros como venezolanos, como el cotidiano venezolano, el del salir a la calle. Nos identificamos con eso. Ese espejo nos hace reírnos incluso de las ocurrencias de lo que le ocurre, porque son cosas que te han pasado a ti. Uno se ríe también de las cosas que a uno le han pasado, ¿no? Pero no necesariamente pudiera etiquetarla como una comedia per se, ¿no? O sea, es una historia que nos lleva hacia algo profundo, algo serio que ocurre en la vida del personaje, incluso desde su pasado hasta
lo que le está ocurriendo en el momento. Pero bueno, ahí hay un toque de acción también y de aventura. Claro, en Qué buena broma, Bromelia, el concepto hay otra cómico. El concepto de lo cómico, partiendo, y vengamos a hablar de lo griego, sin alusiones personales, partiendo de lo griego, viene de la idea en la cual los griegos o Aristóteles dividía la parte de la tragedia en los problemas irresolutos, porque era era el hombre luchando contra Dios. Entonces, regularmente los argumentos trágicos son argumentos en los cuales no hay solución, sino que debe haber un proceso de transformación a la aceptación. En cambio, en la comedia planteaba Aristóteles que era un género menor porque eran los problemas de los hombres entre los hombres. Y por eso vemos que el género cómico, aunque parezca divertido, aunque pensemos en la comedia como una estructura de pensamiento donde hay un cómico, alguien echando chistes, no es precisamente el significado completo de esa palabra, debido a que lo cómico también puede implicar alguna pelea, algún drama profundo, que es lo que pasa, creo yo, en Libertador Morales, que el hombre se está enfrentando a un problema de la moral del pueblo venezolano. De un país que pareciese que le da la espalda a los valores fundamentales, y él es el recuerdo de que no debemos darle la espalda a esos valores que son la honestidad, el desinterés, el amor por el país y que el país no es una entelequia, sino que es el otro, el que tienes al lado. Sí. Las acepciones al término que tú acabas de mencionar son las acepciones base. Lo que pasa es que con el tiempo han surgido otros géneros, otras acepciones a los géneros. Por ejemplo, el drama. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hablaba de comedia, se habla de comedia, también se refiere a algo que puede ser dramático. O sea, se habla de obras y la comedia tal y tal. Y resulta que estamos hablando de una narración que nos va a llevar a eso que tú acabas de decir. Es un drama de hombres con los hombres, ¿no? Del ser humano con el ser humano. Entonces, vamos a ver, no es que vamos a ver algo que nos va a hacer reír necesariamente. Así se llama, comedia, es una palabra griega. Pero cuando le damos digamos, como esa identificación, etiquetamos la película como comedia, ya la gente inmediatamente piensa en el género como tal. Eso es comedia, es drama, es, ¿cómo se llama? Acción, es aventura, es ciencia ficción. Esos son los géneros, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablan de Libertador Morales, el justiciero, yo digo, bueno, sí, pudieras decir que hay un tono de comedia en una buena parte de la película, pero en el corazón y la esencia de la película es drama. Lo mismo me pasa con Qué buena broma, Bromelia, que el título nos da como ese referente. Las preguntas me hacen esa pregunta y me dicen, eso si lo tomamos como referencia, entonces tu película es una comedia. Y yo dije, mira, yo sé que fue arriesgado escoger ese título. Lo pensé muchísimo, pensé la inspiración que tuve en relación con la película, con la historia, vino, una de las primeras cosas que me vino fue el título de la película, ¿ok? Antes de escribir incluso el guión. Entonces yo dije, ahora, ¿lo mantengo o no lo mantengo? ¿Le quito el Qué buena broma y lo dejo en Bromelia o qué? Y después dije, no, yo lo voy a dejar porque esa frase, Qué buena broma, encierra en sí ese aspecto de la comedia que tú acabas de mencionar, que es ese drama jerga, intrínseco. ¿no? Ponerle el contenido del dialecto venezolano, que cuando dice qué buena broma, no quiere decir que me estoy riendo porque me echaste una broma, es que me estás jorobando con esa qué buena broma. Es un regaño. Sí, qué buena broma es, oye. Sí, total. Y es además qué buena broma es, oye, pero qué desgracia o qué mala suerte, chico, mira lo que te pasó, ¿no? O mira lo que me pasó.
qué buena broma, ¿no? Entonces eso me sirvió de base y dije, qué bueno poder utilizarlo en mi película para mi personaje. Qué buena broma Bromelia. ¿Cuál es esa buena broma que le pasa a Bromelia? ¿Cuáles son esas buenas bromas? Y cómo esas bromas pueden dejar de ser bromas. Quizás eso es algo de destino o algo que implica una transformación para el personaje. Me parece más interesante que dejarlo en Bromelia nada más, ¿no? Tú decididamente, cuando empezaste a estudiar cine, vi en tu currículo que fuiste a estudiar cine en los Estados Unidos, fuiste a estudiar cine en la Universidad de Columbia. Ibas con la intención de ser directora, es decir, a ti siempre te ha animado estar en la parte de la concepción y ejecución del cine. Háblame un poco de sí. Eso, porque tuve la oportunidad de ver tu cortometraje, El restaurante de Nico, que está en tu canal de Vimeo, y ese, primero, siento que exploraste tu propia identidad, es decir, porque ese es un inmigrante griego, y la manera en la que piensa, dice, se enamora, y todo eso que sucede allí, debe estar dotado de los personajes de tu imaginación. Y allí fue, sin duda, un intento por hacer un cine que reflejara las propias tragedias de lo que son los migrantes. Pero en ese mismo canal de Vimeo, que sería bueno que la gente lo consultara, tu canal de Vimeo, está tu siguiente cortometraje, que es un salto completamente diferente y que se parece un poco más a lo que has venido a hacer, que si viene a ser tu nota de dirección. Háblame de tu intención de ser directora y cómo crees tú que podrías describir ese ojo como directora, esa propuesta tuya, aunque te voy a detener porque ya van 11 minutos. Vamos a hacer una pausa y me respondes esa pregunta en el siguiente segmento. Es decir, hablemos del ojo de nuestra invitada de esta noche, Efterpi Charalambidis, directora de Libertador Morales, El Justiciero, y directora de Qué Buena Broma, Bromelia, una película que hoy está en los cines venezolanos y que usted no debería dejar de ver. Sus comentarios al 0424-672-3597. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely. It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y esta noche estoy con una mujer directora, heredera de una tradición de mujeres directoras maravillosas. No sé si es heredera, no sé si se siente de esa manera, pero yo la quiero ver así. Y en ese sentido, quiero preguntarle por ese ojo de mujer directora, por esa decisión de ser directora, porque lo que he visto en tu currículo es que siempre has ido por la dirección cinematográfica. Háblame de esa decisión de ser directora y de qué es lo que quiere contar tu mirada. La decisión de estudiar cine partió desde antes de eso, como antecedentes. Debo mencionar, yo estudié comunicación social, soy comunicadora social en la Universidad Central de Venezuela, estudié. Pero antes de terminar, incursioné en el teatro. Participé en unas para el TNJ, para el teatro, y luego entré a los talleres de formación del taller experimental de teatro, el TED. Esa experiencia
bueno, ese tránsito hacia mi formación actoral fue muy importante, o sea, me marcó, porque cuando yo estaba estudiando comunicación social, yo quería ser, me inclinaba hacia el audiovisual, me gustaba el audiovisual, pero entre las opciones que había en la carrera, la que más me atrajo fue la de la publicidad, y prácticamente quería ser publicista, quería crear comerciales o uñas y tal, porque me llamaba la atención eso de contar una historia que atrapara la atención, ¿sabes? Ese guiño, pues, ¿no? Me llamaba la atención. Sin embargo, eso fue variando en mí. Algo pasó. Eso fue un golpe de timón que pasó en mi vida cuando entré sobre todo cuando entré al TEC, ¿no? Y las cosas no fueron iguales, ¿no? Cuando estaba estudiando comunicación, que vi una materia teórica sobre el cine y me puse a leer un poco sobre la historia del cine, tuvimos que adentrarnos en eso. Era parte de la asignatura y era importante que lo hiciéramos. Entonces, empecé a vislumbrar la posibilidad de que si yo hacía un posgrado, lo iba a hacer en cine. O sea, lo pensé, eso pasó, ¿sabes? Como cuando uno está en esa búsqueda, estando uno ya en sus 20 años, está como en una búsqueda de exploración, vocacionalmente hay como muchas ramas que te atrapan, que te gustan. Entonces, una de ellas especialmente era el cine. Para hacer la historia breve, en un momento dado, empecé a postularme para poder entrar y hacer mi posgrado. Sobre todo le había puesto el ojo a Estados Unidos y bueno, me postulé. Salí aceptada en Columbia University y me fui. Y desde allí empecé a formarme. Yo tenía 30 años, o sea, se puede decir que yo, después de haberme graduado, trabajé en audiovisuales. De hecho, trabajé, por cierto, en CanTV. Era coordinadora de medios audiovisuales y hacíamos micros internos, e incluso yo elaboraba también conjuntamente con un equipo el noticiero interno de la empresa y etcétera. Pero yo quería más, yo quería contar historias. O sea, había algo en mí que necesitaba hacer mis propias historias. Y me fui a hacer mi posgrado y sobre todo en la mención dirección. Ese era mi interés y sigue siendo mi interés. La Escuela de Columbia es una escuela que se inició como una escuela de guión cinematográfico. Y esa parte de la escuela estaba bastante afianzada. Ella incluso abrieron la mención de dirección, pero era lo que yo decía, que aun cuando se había abierto la mención de dirección, seguía siendo una escuela de guión, porque se recalcaba muchísimo el tema del guión. Tú ibas con una propuesta para la dirección y lo primero que se te preguntaba nuevamente en las clases, los profesores y todo, tenía que ver con preguntas sobre la historia, sobre la narración. Entonces tenías que analizar tu guión una y otra vez, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, esa fue la formación que yo tuve. Y yo sentí que, bueno, que ya tomando eso como base, empecé a buscar mi propia voz, porque ahí mismo en la escuela te dicen, busca tu propia voz. Vemos muchos referentes, obviamente, ves películas de grandes realizadores, sobre todo hombres, por cierto, y tal, aunque vimos también referentes latinoamericanos, referentes de África, me acuerdo. La escuela era bastante completa en eso. O sea, las clases que yo recibí ahí fueron muy importantes, pero yo tenía que buscar mi propia voz. Y empecé a recurrir a lo que era más cercano a mí, mi cotidiano, el cotidiano, las historias que me tocaban, porque conseguía personas que me conmovían, las cosas que me conmueven. Y mis personajes son un poco así, ¿no? Hay algo en ellos tierno, equívoco a la vez. Están quizás con el cable cruzado, algo así como que la vida les presenta esto, pero ellos están un poco desubicados de eso, y sobre todo añoranza. Yo creo que una de las cosas que es común en mis personajes principales es la añoranza.
Y eso tiene mucho que ver con mi pasado, con mi ascendencia. Yo crecí en el seno de una familia que siempre vio a Grecia como con una profunda nostalgia, y cada vez que yo visito Grecia siento que hago un viaje al pasado de mis padres y puedo casi que ver frente a mí a mi papá joven, a mi mamá joven en esos lugares, además porque Grecia es un país hermosísimo, es una cultura tan rica en muchas cosas, en su expresión musical, inclusive la expresión de su idioma, la comida, los olores, los paisajes, ¿no? La historia de Grecia. Entonces, esa necesidad, digamos, esa máxima de la añoranza es parte de mi propia voz, ¿no? El añorar siempre. ¿Ah? ¿Tus padres tenían restaurante? ¿Perdón? Que si tus padres tenían restaurante. En un momento dado, cuando papá abrió en el bloque 1 del Silencio, aquí en el Silencio, el local que ellos consiguieron finalmente, porque ellos pasaron como por distintos lugares. Cuando consiguieron ese local, que fue el negocio familiar durante 60 años, lo primero que montó mi papá o mi mamá fue un restaurante. Yo no había nacido. Cuando yo nací, ya no tenían el restaurante. Pero mi hermana nació cuando ellos tenían el restaurante y nació en ese lugar, porque ellos vivían en la parte de atrás. ¿Entiendes? Entonces, se puede decir que sí. Ahora, Nikos Restaurant viene a mí porque también estando en Nueva York, a mí me encantaba, quizás por eso también, por esto que te acabo de mencionar de mis padres, yo buscaba un poco el refugio cuando sentía nostalgia de la casa y de la comida de mamá. Me iba para un restaurante griego que estaba cerca de la universidad. Y si no era ese, me iba a otros. O sea, hay otro, bueno, finalmente después en Nueva York terminé viviendo en Astoria, que era el barrio griego de Nueva York. O sea, había muchos griegos. Ahora eso ha variado, porque hay otras culturas que ahorita están asentadas allí. Pero tú hablabas de griego y hablabas de Astoria, en Nueva York. Y yo viví allí 3 años. Yo viví en Astoria 3 años. Después de que yo culminé mis estudios, yo me quedé 3 años y yo estuve trabajando en el Centro Cultural Griego de Nueva York, además dirigiendo obras de teatro en griego. Me tocó, ahí sí aprendí muchísimo mejor el idioma, te voy a decir. Entonces, esa búsqueda de la casa, de lo que es esa cultura mía, siendo yo venezolana, allí me reencontré muchísimo también con mi otra parte cultural, porque está en mí, porque es mi cultura base, es de donde yo nací, en mi hogar, pues. Entonces, me conecté con eso, por eso, Nikos Restaurant. Me atrevo a pensar que en Nikos Restaurant consigues amarrar y satisfacer muchas de esas nostalgias internas de tus padres y te crea, estoy elucubrando, el vacío necesario para empezar a añorar tu parte venezolana y entonces llegar a hacer un chancecito, este otro cortometraje que haces, que es absolutamente venezolano. Ahí no veo nada, bueno, no sé qué habrá griego allí, pero es absolutamente venezolano. Qué interesante que me hagas esta pregunta, y me encanta que hayas hecho este análisis, porque a veces retrospectiva de mi trabajo, nadie mejor que otra persona para analizarlo, mejor que uno mismo, porque es que necesitamos que alguien nos diga eso, ¿sabes? A veces me dicen, ¿cuál es tu voz? Dime tú, ¿cuál es mi voz? ¿Cómo se oye mi voz? Porque sinceramente me interesaría saber. Yo tengo fanáticos de mi primer corto y tengo fanáticos de mi segundo corto. O sea, tengo mis Nikos Restaurant fans y tengo mis fans del Chancecito. Y son 2 historias que hablan de mí y soy yo. El hilo conductor soy yo, si te pones a ver. Obviamente en Nikos Restaurant también hay un toque ahí, pero un toque más hacia lo latino, ¿no? No meramente lo venezolano. Ojo, lo latino en Nueva York, eso que yo
conseguí en Nueva York, que también era un refugio para mí, porque no eran muchos venezolanos los que había en Nueva York para tú sentirte, bueno, en casa. Cuando yo supe que había un lugar donde vendían comida venezolana, arepas y tal, me fui para allá. Yo todavía recuerdo un día que con una amiga venezolana salimos una noche con un par de amigos venezolanos, una pareja, y ella me dice, ay, Terpi, vamos para este lugar, ¿sabes qué? Venden frescolita. Mira, y yo estamos caminando por las calles de Nueva York y yo, frescolita, no te lo puedo creer, vamos. Frescolita, hasta la frescolita estábamos extrañando, por favor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, imagínate, estar en Nueva York era muy, muy diverso, porque además yo iba para un diner griego y los que trabajaban detrás del mostrador, el dueño y sus socios griegos que trabajaban detrás del mostrador, pero en la cocina y también como mesoneros trabajaban, qué sé yo, un mexicano, un colombiano, un no sé qué. Entonces yo llegaba allí y me hablaban en griego, los señores que me hablaban en griego, al preguntarme mi nombre, Efterpi, y empezaban a hablarme en griego. Pero yo entendía perfectamente lo que decían a sus espaldas los otros, el cocinero y los otros que estaban ahí. Porque yo era greco-venezolana, a los mismos griegos les resultaba muy extraño. ¿Cómo así tus padres emigraron para Venezuela? ¿Cómo así? Porque la mayoría de los griegos emigraron para Estados Unidos, Australia, incluso Argentina, si te pones a ver. Venezuela, ¿dónde queda eso? Me preguntaban muchas veces, ¿sabes? Y yo les decía, bueno, en América del Sur. Era muy interesante, pues yo me sentía me sentía en casa estando allí, pero me sentía extraña, como un bicho raro, ¿sabes? Una greco-venezolana. Eres las dos cosas, pero eres las dos cosas y no eres una sola. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Era muy interesante, o sea, me lo vacilaba, me hacía sentir extraña. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y regresamos con esta entrevista con Efterpi Karalambidis. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, con Efterpi Karalambidis. Hay que buscar el acento, se me cae. Pero lo cierto, Charalambidis. Charalambidis. Que por favor este nombre que le da tanta identidad a nuestra invitada de esta noche, no les cohíba de ir a ver su maravillosa película Qué broma, Bromelia. Qué buena broma, Bromelia. Porque el tema de esta película, señores, ya vamos a recapitular un poco. Ella tiene un cortometraje que pueden ver gratuitamente en internet que se llama El restaurante de Nico, está subtitulado al español. Pueden ir a su mismo canal de Vimeo y allí van a ver el chancecito, que es verdaderamente para morirse de la risa. Y después pueden también ver allí, ella lo tiene disponible, su película, el Libertador Morales, El Justiciero, que además creo que es la primera película en ese tono de conseguir una especie de superhéroe venezolano, no superhéroe porque tenga superpoderes, sino porque es un hombre que tiene una super moral, que tiene esta cosa que lo hace especial y que lo hace un ejemplo a seguir. Yo prefiero tener a un Libertador Morales que a un Superman, porque Superman no tiene defectos y es irrealizable, pero prefiero creer que existen muchos libertadores morales en su motico ayudando a la gente por Venezuela, que uno parece que los conoce, uno parece que los puede reconocer en la calle. Y hoy, en este 2022, grabada, filmada, ya me vas a decir cuánto tiempo fue el rodaje, pero se estrenan en todas las salas de cine nacional, la primera película que se estrena venezolana en las salas de cine de este 2022, se estrena Qué buena broma, Bromelia, que es una película que trata
de un tema bastante peleagudo, de una mujer que estaría, como dicen las abuelitas, para vestir santos ya, y que se consigue al que podría ser el hombre de su vida y sale embarazada. Y bueno, y suceden un montón de cosas que la película nos va a decir, y el fundamental tema de la película, y creo que eso también es algo interesante, que habría que rescatar o ver en la historiografía nacional. El niño tiene síndrome de Down, tiene un compromiso cognitivo, y hay que ver en el cine venezolano cuando una persona con algún compromiso cognitivo ha sido, o ese tema ha sido el tema principal de una película. Yo creo que bueno, que ahí han metido algunos directores, bueno, que sea un loquito, que sea una persona con alguna discapacidad, que sea alguna persona con compromiso colectivo. La propia película Huele Pega tiene a un personaje principal que tiene un compromiso cognitivo, pero no es el tema de la película. En cambio, aquí es un tema, es el debate contemporáneo sobre de qué manera debemos amar a los niños con síndrome de Down, de qué manera la familia y el venezolano trata este tema, porque parece un tema tabú en nuestra sociedad, parece que es algo de lo que no se habla, y es natural que suceda porque le puede suceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, esta dama que hoy nos acompaña es una mujer que le gustan los temas complicados, es decir, la creación de un patrón moral, y de este lado, el asunto de la moral venezolana con un tema tan peliagudo como la maternidad después de los 40, y el caso de cómo debemos nosotros afrontar el reto que significa tener a un niño con algún tipo de compromiso cognitivo. Háblanos de esta película. ¿Cuánto tiempo tardaste en rodarla? ¿Cuánto tiempo estuvo en postproducción? Y ahora las dificilísimas condiciones de lanzar una película saliendo de la pandemia, porque hay que reacostumbrar a la gente a ver cine. ¿Cómo ha sido este periplo, esta travesía casi odisea griega que te ha tocado con Qué buena broma, Bromelia? Qué buena broma, Bromelia se rodó en el año 2018. Fueron 8 semanas y 3 días. Justamente hace 3 años. Por esta época nosotros estábamos rodando. O sea, por el mes de febrero nosotros estábamos rodando. Luego iniciamos la postproducción con una pausa de 2 meses porque decidí finalmente adquirir la computadora para poder editar. Conseguí un buen precio, una computadora usada, ¿de acuerdo? Y ese fue el inicio, pues, de nuestra edición, la parte de montaje, ¿no? Eso transcurrió de una manera, además, bellísima, porque, bueno, el rodaje fue bellísimo, fue una experiencia con el estrés típico de un rodaje, obviamente, pero con un espíritu, internamente con un espíritu muy sabroso, de mucha armonía, mucha alegría, pues, no sé, era el espíritu de Bromelia, pues, de la historia en sí, porque la historia encierra muchísimas emociones, encierra un drama que toca mucho el corazón, pues, de la gente, y tiene que ver con lo humano, y hay un elemento de ternura, un componente muy grande de ternura, o sea, está muy presente en la película cuando llega este niño con síndrome de Down a la vida de Bromelia, que están representados por Matías Mejías, que hace su debut también en la película. Y también hay una perrita bellísima que forma parte del elenco. Entonces, iniciamos todo ese proceso de postproducción, del montaje. Iniciamos otro proceso en simultáneo, mis conversaciones con Aquiles Báez para la música. Él ya había hecho la música previamente, la música de la coral infantil que aparece en la película, una coral de chamos especiales, chamos y jóvenes especiales que aparece en la película. La creamos para esas escenas, contigo, ¿no? Está compuesta por ¿no? Aquiles Báez había trabajado contigo en otra producción.
Sí, Aquiles Báez ha hecho la música del Chancecito y de Libertador Morales el Justiciero. Y aquí llega estamos entrando, hemos transcurrido por distintas tonalidades, ¿no? Siempre se mantiene un poquito el tono tropical, eso siempre lo vamos a tener porque, bueno, nos gusta. Y bueno, a Aquiles se le da automático, pues, es muy bueno en eso. Entonces, yo contacté a Aquiles primeramente porque además necesitábamos tener el tema ya grabado, o por lo menos la pista, para grabar las escenas de la coral infantil durante el rodaje. Ya había compuesto ese tema maravilloso, que es un tema principal, es uno de los temas principales de la película. Somos especiales, se llama. Letra y música de Aquiles Báez, bellísimo. Y bueno, después de eso, cuando estábamos en el montaje, Aquiles y yo estuvimos conversando bastante acerca de la musicalización de la película, todas las piezas musicales, los cues musicales que iban a entrar en la película. Y trabajamos en muchas ocasiones juntos, pues. Fue un proceso que fue un proceso, no fue una cosa de, mira, te doy este trabajo, nos vemos unas cuantas veces y ya. No, fue un proceso de conversación, de ir con la guitarra a improvisar algunas cosas, de él haciéndome preguntas, volvernos a encontrar para ver qué es lo que él ha creado, etc. Luego vino todo el asunto del diseño sonoro también, en simultáneo también. Todo eso llevó bastante tiempo y con algunas interrupciones por X o Y, Z, llámese asuntos personales, temas de salud, los apagones también entraron ahí a jugar un rol, los apagones del 2019. El tema del dinero, que gracias a Dios conseguí que en la película es productor George Delianides, que bueno, es parte de nuestra familia, y bueno, él y su familia nos han hecho ese acto de fe, de poder darnos el apoyo para poder finalizar la película también, para poderla llevar a cabo. La película tiene apoyo del SENAC, tiene apoyo de la Villa del Cine, pero con la devaluación que era muy vertiginosa, sobre todo en el año 2017, 2018, acuérdate que vinieron 2 conversiones de la moneda también en este periodo. A veces el dinero no alcanzaba. El apoyo de la Villa fue buenísimo para el momento del rodaje, pues nos apoyaron con el equipo, con las cosas que ellos podían proveer, pero ya después entramos en una etapa de postproducción que necesita dinero, pues. Entonces, estábamos casi listos, por decir así, lo que faltaba era la mezcla sonora, básicamente la mezcla sonora, y terminar detalles de colorización, para después llegar pues al conformado y el DCP. Cuando surgió la pandemia, eso nos detuvo, eso hizo que los procesos también se hicieran un poco más lentos, se postergaran cosas, ¿no? No nos podíamos encontrar en el estudio, por ejemplo, para escuchar el surround, ¿no? El 5.1. Entonces teníamos que hacerlo un poco a la distancia, hasta que por fin sí pudimos entrar al estudio en semana flexible, etc. Y ahorita, cuando ya por fin empezamos el 7+7, ya estábamos acostumbrados, empezamos a tener conversaciones con Cines Unidos, como solicitando pues la distribución por parte de ellos. Ellos lo hacen a través de Mundo de Película, y empezamos a conversar en el tiempo, mientras yo podía finalizar el DCP y todas esas cosas, acerca del momento apropiado para poder estrenar la película. Ellos tienen también su competitive con los distintos estrenos que ellos van a tener en el tiempo, en cada semana. Entonces, bueno, finalmente nosotros propusimos como fecha en febrero, habíamos propuesto una fecha, incluso habíamos propuesto el 17 de febrero, pero después decidimos adelantarnos más. O sea, decimos no, porque el competitive traía otros estrenos por ahí y dijimos, ok, vamos a irnos adelante. Eso hizo que nos convirtiéramos en la primera producción nacional que se estrena en el 2022. Entonces, eso ha generado también muchísima atención por parte de ustedes, por parte de los medios. También coincidió de una manera, yo diría hasta, bueno, por destino, con la celebración del Día Nacional del Cine,
Entonces, bueno, se hizo una proyección especial para los trabajadores cinematográficos, que nos invitó el CENAC, la plataforma del cine, pues nos invitaron para poder hacer esa proyección y fue muy emotivo, fue muy bonito encontrarnos allí. Eso fue antes de que se estrenara la película en las salas de cine, una función especial. Y bueno, finalmente estrenamos el 3 de febrero y estamos en cartelera y estamos en esa carrera, en esa corrida, que es bastante difícil, Luis, bastante difícil porque muy cuesta arriba para las películas nacionales, pues remontar esa cresta para que el espectador haga el acto de fe de invertir su entrada en escoger la película venezolana por encima de las producciones extranjeras. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar, pero es un reto que todos los que hacemos cine en Venezuela asumimos, mi amor, así de plano, porque hay que hacerlo. Hoy me estás agarrando, vengo del cine, vengo de haber estado en el Sambil de Caracas, donde está la película presentándose. Estuve con la actriz principal, estuve con Matías Mejías, que es nuestro niño con síndrome de Down, bello, precioso. Estuvimos firmando autógrafos, invitando a la gente a entrar a la sala. Pero tú ves que ha mermado, porque tú ves que no hay tanta afluencia en general, no nada más con la película, en general. Hay un repunte, está empezando la gente a ir a las salas de cine, pero obviamente no es igual que antes de la pandemia, ¿no? Está ahí remontando, la gente está agarrando ya la confianza de ir a las salas de cine y es maravilloso, pues, o sea, creo que hemos tenido una afluencia de espectadores, si se quiere, generosa, de verdad, porque hemos tenido atención de los medios y la gente nos ha visto allí nos ha visto por los medios, nos ha visto en la radio, nos ha escuchado. Tenemos que ir. Y nos están escuchando ahorita. Tenemos que cerrar el programa ya estamos sobre el tiempo, pero solo te voy a pedir que me digas las salas de cine en las cuales estás en el país, para ver si alguien de lo que nos escucha tiene una sala de cine cerca de estas para poder ver la película. Tengo la lista justamente, la tengo allí, pero te voy a decir, principalmente en Caracas estamos, lo primero que debo decir es que estamos en Cinex, estamos en Cines Unidos, Cinex y Supercines. Esas son las exhibidoras en Venezuela. Son las empresas que exhiben la película. Estamos en Caracas en el Marqués, en el Líder, en Metrocenter y en Sambil. También estamos en Cinex Tolón, estamos en el Multiplaza, estamos en los Próceres, en el interior del país estamos en todos los Sambiles de las principales ciudades, para no mencionar así a cada una, pero sí estamos en Valencia, estamos en Maracaibo, Sambil Maracaibo, estamos en Margarita, ahí estamos también en Maracay. Por ejemplo, estamos en Los Aviadores y en Las Américas. También estamos en Barquisimeto, estamos en Barinas. Anzoátegui también está, la película también se está mostrando en Anzoátegui. Y bueno, muchísimas otras ciudades que ahorita son más de 20 salas, son 22 salas en las que estamos en este momento. Amigos, todos los que nos escuchan, por favor, vamos a hacer un pequeñísimo pero maravilloso esfuerzo. Vamos a ver esta película. Acerquémonos de verdad a una sala de cine, y si por alguna razón, en tu población no hay esta sala de cine, pienso que nos escuchan en el Nula, en Tucupitas, en Puerto Ayacucho, en muchas partes del país. No perdamos la esperanza de poderla ver muy pronto, cuando entre, ojalá que entre en una de estas plataformas de streaming y que estés en conversaciones para distribuirla globalmente en estas plataformas. Espero que sí. Y espero que cuando se hace el lanzamiento nos regales otra entrevista para que hablemos del lanzamiento global de la película. Claro que sí. Y mira, también, ¿por qué no llegar a esas comunidades con la película y poder tener presentaciones en distintos lugares del país? Eso es un sueño que yo tengo, hacer cineforos, hacer encuentros con las comunidades. Así que no se sientan desatendidos, porque nosotros pensamos en todos, queremos llegar. Tenemos una película y la idea de una película es mostrarla y llegar a la gente, o sea, comunicarnos con nuestra gente. Así que estaremos allí.
estaremos allí. Muchísimas gracias, Efterpi, por darnos esta entrevista, y a todos ustedes que nos han escuchado esta noche. Vamos a recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Pérez Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.